Muy buenos días, chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, esperemos que estemos bien de salud. También aquí darles el saludo, ¿no?, de las academias César Vallejo y Aduni. Y en esta oportunidad, quien les habla es el profesor Aldo Gutiérrez Cárdenas. Vamos a trabajar con un pequeño reforzamiento, ¿no?, que está en este caso complementando las clases que han llevado todos los días en su horario correspondiente. Ahora, vamos a tratar de repotenciar algunos puntos importantes, como por ejemplo, en lo que viene a ser en este reforzamiento número 6, los temas de relaciones métricas, correcto. Lo que han estado viendo, por ejemplo, teorema de cosenos, teorema de senos, por ahí del cálculo de la mediana, tal vez por ahí algunos otros casos particulares como Euler, ¿no? De manera obviamente, digamos, reforzando, ¿no? No es ver el tema en sí de cero. Sí, chicos, así que también hay que poner un poquito más de nuestra parte para poder canalizar todo esto. Ahora, en esta parte vamos a ver también lo que son polígonos regulares, ¿no? El L2, L10, L5, y la parte de áreas de las regiones triangulares, que es, digamos, seguramente uno de los temas más interesantes que han estado viendo. Y bueno, una vez que hemos reforzado toda la parte teórica, como un extracto de los puntos principales que se han tocado a lo largo de todo el ciclo, también vamos a ver la segunda, que vendría a ser para nosotros aplicar en las preguntas tipo examen de admisión que corresponden justamente también a esta parte. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a empezar con lo que viene a ser la parte de relaciones métricas, ¿correcto? En relaciones métricas vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, el teorema de Euler, que fue uno de los puntos también mencionados en el caso de relaciones métricas en el cuadrilátero. Por ejemplo, si tenemos un cuadrilátero convexo, en este cuadrilátero convexo vamos a relacionar la longitud de los cuatro lados, ¿correcto? A, B, C, D representan la longitud de estos lados. Y a esto le vamos a agregar la longitud de las diagonales, M y N. Y vamos a ubicar los puntos que corresponden, en este caso, a los puntos medios de dicha figura, de dichas diagonales. Estos segmentos vamos, en este caso, a relacionar con un valor igual a X y se va a cumplir que la sumatoria de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más D al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de las diagonales M al cuadrado más N al cuadrado más 4 veces el valor de la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales elevado al cuadrado. ¿Correcto? Bien, también tenemos el teorema de Ptolomeo, que claro, acá hay una particularidad distinta a la anterior, ¿no? Que por ejemplo, Ptolomeo se está restringiendo solamente en aquellos cuadriláteros que son inscritos o son inscriptibles. Recordemos eso del tema de circunferencia. Por lo tanto, se va a poder asegurar que la longitud de estas diagonales y la longitud de los cuatro lados se van a relacionar de la siguiente manera. Nuestro producto de las diagonales m por n debe ser igual a la suma de los productos opuestos, en este caso, de los lados de longitud A por C, más B por B por B, ¿correcto? Eso es lo que se va a cumplir en Ptolomeo. Ahora, siguiendo con estos teoremas, también tenemos el teorema de Pacay. ¿Qué ocurre en el teorema de Pacay? En el caso del teorema de Pacay, nosotros vamos a determinar una relación importante con respecto a nuestra figura cuadrilátera, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que otra vez en un cuadrilátero de tipo inscrito o inscriptible en este caso, vamos a generar una relación entre, por ejemplo, las diagonales, ¿correcto? Y los segmentos parciales que puede terminar en una de ellas. Por ejemplo, la diagonal de color rojo lo hemos generado como X y como Y. Por lo tanto, van a participar también la longitud de los cuatro lados, ¿no? A, B, C, D. Y se va a cumplir que la razón entre X e Y debe ser igual a la razón del producto. ¿Quién está con X? A y B. Sería A por B entre, ¿quién está con Y? C y D.
entre C y D, ¿correcto? A por B entre C y D se va a determinar de esta forma. Muy bien, listo. Entonces, en esta primera diapositiva ya estamos haciendo un recuento rápido de lo que hemos visto en relaciones métricas en los cuadriláteros. Continuando, vamos a observar también el teorema de Viete. El teorema de Viete ya es un poquito, digamos, más acorde a algunos elementos, no solamente como el anterior Paquin, sino que además vas a encontrar, por ejemplo, la relación de las longitudes de las diagonales. Y bueno, la longitud de los cuatro lados que también vamos a determinar. ¿Qué se va a cumplir? Que, por ejemplo, en este caso, se va a determinar que la razón de las diagonales, por ejemplo, la diagonal X entre la diagonal Y, debe ser igual. X trabaja con A, B y con C y D. Entonces se va a cumplir que A por B más C por D entre la segunda diagonal es Y. Utilizas el vértice donde está B y C y donde está A y D. Sería entonces B por C, ¿no? Correcto, más A por D. Se van a sumar las partes igual que el caso anterior, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a complementar estas ideas también con el teorema, en este caso, de Marley. El teorema de Marley, que va a cumplir en cualquier tipo de cuadrilátero, ¿sí? Equiángulo, por lo tanto puede ser rectángulo, puede ser cuadrado. Vamos a ver en este rectángulo, si ubicamos un punto, puede ser en la región interior, región exterior, ese puntito, por ejemplo, en el caso interno, vamos a empezar, relaciona las cuatro longitudes parciales. El valor de A, B, C y D. ¿Qué se va a cumplir? Que la relación que hay entre la suma de cuadrados de los segmentos parciales que están determinando dos vértices opuestos, hablamos de A y C, A al cuadrado más C al cuadrado, debe ser igual a P, ¿correcto? D cuadrado más B al cuadrado. Eso es lo que voy a generar. Ahora, una vez que hemos determinado esta primera parte, recordemos que al inicio se indicó que puede estar ubicado en la región interna o incluso también en la región exterior. La idea principal, los vértices opuestos que se van a generar con las diagonales. Entonces, A cuadrado más C cuadrado también debe generar el valor de B al cuadrado más D al cuadrado, ¿correcto? Se va a mantener constante la misma idea, a pesar de que el punto puede estar generado en la región interna externa o incluso podemos tal vez deformar a ese punto. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos lo que viene a ser la primera parte de relaciones métricas. A continuación, vamos a observar, por ejemplo, en el caso de los polígonos regulares, ¿correcto? Al L3, ¿no? Es decir, al triángulo equilátero, donde se va a determinar, recuerda, todo polígono regular se encuentra dentro o sea inscrito en una circunferencia. Digamos que el radio de la circunferencia inscrita es igual a R mayúscula, por lo tanto, voy a poder afirmar lo siguiente, que al trazar del centro al punto B y C, formaste el triángulo rectángulo, bueno, el triángulo BOC. Y ese triángulo que acabas de formar, ¿qué es lo que va a determinar? Bueno, en este caso va a generar un ángulo central que es equivalente a ¿cuánto? A 120 grados. Recuerden, aquí está el triángulo elemental BOC con un ángulo central igual a ¿cuánto? A 120. Luego vamos a generar el valor de BC en función del radio y en función de 120, ¿no? Que nos van a ayudar a determinar valores de LL3, lo cual sería igual al radio multiplicado por raíz de 3. Recordemos que hay una fórmula, sí, pero también hay que enfocarnos principalmente en la característica que yo necesito de nuestro triángulo equilátero. Muy bien, ahora, de la misma forma, vamos a utilizar al apotema. ¿Quién es el apotema? El apotema es la distancia que vas a trazar del centro de la circunferencia hacia uno de los lados de nuestro triángulo equilátero. Entonces, ese apotema es conocido, ¿correcto? Es conocido. Ese apotema debería ser ¿quién para nosotros? Bueno, si tú determinas esa distancia, lo vas a generar con el triángulo rectángulo OMC, ¿no? Recuerda que aquí estamos formando 120, mantenemos ideas de 30 a 30, y como es un equilátero, al costado del 30 para un equilátero, ¿cuánto debe ser? 30, ¿verdad? O sea, 60, ¿correcto?
Muy bien. Ahora, el apotema debe ser equivalente al radio de la circunferencia circunscrita, pero dividido entre ¿cuánto? Entre 2, ¿correcto? Eso es lo que vamos a generar nosotros en esta primera parte. Bien, al igual que tenemos nosotros nuestro triángulo equilátero, triángulo regular, también vamos a tener al cuadrilátero regular o conocido como cuadrado, que se va a determinar que, por ejemplo, en este caso ABCD, que está también dentro de una circunferencia de radio igual a R, va a determinar la relación que hay entre la longitud del lado de la figura y el radio, que en este caso sería el ángulo central 360 entre la cantidad de lados, entre 4. 90 grados. Como ese valor va a ser igual a 90, ¿eso qué significa? Significa que nosotros vamos a determinar un L4 por un Pitágoras y notable de 45 igual a R raíz de 2, ¿no? Luego, nuestro apotema, que sería la perpendicular hacia el lado, representaría la mitad de ¿quién? La mitad de nuestro lado del cuadrado. Una idea muy similar a lo que hemos estado viendo. Muy bien. Hasta ahí, entonces, hemos determinado ya el L, hemos determinado el apotema, y lo que vamos a ver a continuación sería algunas cualidades, como por ejemplo el hexágono regular. Igual, ángulo central, ¿no? 360 entre 6, 60 grados ángulo central. La longitud de nuestro radio define la longitud del lado, el L6, que también sería R por una cuestión de triángulo equilátero. En la siguiente parte, igual, ¿no? Voy a utilizar el punto O y voy a trazar, después de haber determinado la relación del radio con el lado a R, ¿no? El apotema. Pero el apotema resulta ser, ¿qué cosa? La altura del equilátero, ¿correcto? Altura del equilátero. Pero eso, ¿qué va a generar para nosotros? Que obviamente, correcto, vamos a determinar la relación que hay entre la distancia hacia el lado, ¿no? Un R raíz de 3 sobre 2. No se olviden eso. Apotema es la longitud del radio de la circunferencia circunscrita multiplicado por raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el octágono regular, el L8. El ángulo central, de igual manera, ¿no? 360 entre la cantidad de lados 8 nos va a dar 45 grados. Una vez que tenemos este valor, a continuación diremos de que el L8 para nosotros debe ser equivalente al radio de la circunferencia multiplicado, correcto, multiplicado por todo este elemento, ¿no? Raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2 dentro de esta raíz. Ahora, nuestro apotema también sufre un valor muy particular, ¿no? Sería remedios por, digamos que es el conjugado del anterior, ¿no? Raíz cuadrada de 2 más lo contrario del menos, más raíz de 2. Ahora, una vez determinado el octágono regular, vamos con el dodecágono, 12, ¿no? 360 entre 12, 30 grados ángulo central. El L12 se caracteriza por tener un R raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3. Y nuestro apotema sería R medios por la raíz cuadrada de 2, el cónjugo, ¿no? 2 más raíz de 3. ¿Ya? Tengamos presentes esos valores. Yo sé que el tema de polígonos regulares es un tema un poquito, digamos, nuevo y un poquito también bastantes teoremas, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de operar, reforzar eso para que finalmente se pueda aplicar y obviamente en un examen de frente. Saquemos a la palestra la aplicación con el L2, el L8 para que no haya ningún problema. Muy bien, continuamos, vamos con la siguiente parte. Vamos a hablar un poco también acerca de la división de un segmento en una media y extrema razón. Es decir, si tengo el segmento de longitud L y tenemos las partes como por ejemplo APX y el segmento restante un L menos X, obviamente, significa entonces si aplicamos la idea de la extrema y media razón y tomamos que X, AP es mayor que el segmento PB, entonces vamos a encontrar esta relación, ¿no? Que X entre el valor de L, correcto, se va a generar como parte intermedia, longitudes iguales, extremos distintos, AB el total sobre la parte AP que quiero trabajar,
y luego AP se repite en el numerador del segundo miembro y PB diferente. Entonces, eso, si analizamos, vendría a ser la extrema y media razón, lo cual, reemplazando los valores correspondientes, quedaría de esta forma. Ahora, el detalle es este, pues, ¿no? Si voy a analizar los valores que están relacionados en el producto L por L menos X igual a X al cuadrado, nosotros vamos a despejar y vamos a demostrar que X, correcto, X es de L raíz de 5 menos 1 sobre 2. Ya, eso tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Es la sección áurea. X es igual a la sección áurea, correcto. ¿De quién? De L. X, sección áurea de L. Así lo vamos a determinar, no te olvides eso. Ahora, en el caso de nuestro decágono regular, deca 10 lados, 360 entre 10, 36 ángulos centrales. El L10 es R medio raíz cuadrada de 5 menos 1. Correcto, R medio raíz de 5 menos 1. Y claro, en el caso del apotema también, ¿no? Este sería equivalente a R cuartos por la raíz cuadrada. Mientras L es raíz de 5 menos 1, o sea, la sección áurea del radio, este valor es 10 más 2 raíz de 5. ¿Ya? Raíz cuadrada de 10 más 2 raíz de 5. Claro, pero el detalle es como te indicaba, que uno es la justamente sección áurea, ¿verdad? Y el otro número también es un numerito conocido que está dentro de los triángulos que vamos a mencionar, 36 y 18 grados. Listo, vamos con el pentágono regular. ¿Qué ocurre en el pentágono regular? Si su radio es igual a R, ¿no? El radio de la circunferencia circunscrita, el circunradio, el ángulo central sería 360 entre 5, 72 grados. Con lo que vamos a obtener la longitud del lado, el radio entre 2 por la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5. Y el valor de nuestro apotema debe ser, correcto, debe ser R cuartos por raíz de 5 más 1. Apotema del, en este caso, pentágono regular. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con la siguiente parte. Como se estaba indicando, esto de los términos que estamos utilizando, sección áurea, correcto, no es algo nuevo, es algo que ya se ha visto anteriormente. Tratemos más bien de incidir bastante en lo que viene a ser el trabajo dentro del campo de las operaciones que estamos, digamos, utilizando, ¿no? Para que en un momento dado se nos haga muy fácil y sencillo el hecho de poder trabajar con estos valores. ¿Correcto? Listo. Vamos entonces a continuar. Pasamos a la siguiente parte. Vamos a hablar entonces también lo que viene a ser el área de las regiones triangulares, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a determinar, en el caso del tema de áreas, lo que viene a ser la fórmula básica, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula básica para el cálculo de áreas de las regiones triangulares? Utilizar la longitud de uno de sus lados y multiplicarle por la altura relativa a él, ¿sí? Por la altura relativa a ese lado. Bajo ese simple criterio, entonces vamos a indicar que B por H entre 2 nos debe dar como resultado el área de la región triangular. Ahora, de ahí podemos, digamos, incrementar ideas y decir lo siguiente, ¿no? ¿Y qué ocurre si tenemos, por ejemplo, dos lados y ya no tengo una altura relativa, sino tengo una de las medidas angulares formadas? Entonces, lo que vas a generar es, en este caso, el seno de ese ángulo, ¿correcto? A por B entre 2, seno del ángulo que forma, seno de φ. Con lo cual, vamos a obtener la fórmula trigonométrica. Esta fórmula trigonométrica se va a poder utilizar cuando tengamos una región triangular equilátera, ¿no? Que es lo que estamos observando en este caso. Para la región triangular equilátera, su área se va a calcular utilizando el producto de los dos lados, tal cual hemos indicado hace un momento, por el seno del ángulo 60, que es raíz de 3 sobre 2, pero le vas a sacar la mitad, entonces quedaría L al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, lo cual lo volveremos a ver cuando hagamos, por ejemplo, pirámide y te pidan calcular el volumen, ¿no? Que va a depender del área de, por ejemplo, una pirámide hexagonal regular, la base, y ahí te vas a dar cuenta que hay 6
triángulos equiláteros, los cuales voy a poder calcular L al cuadrado raíz 3 sobre 4 multiplicado por esos 6 triangulitos. ¿Está bien? Una antesala ya de lo que vas a ver a futuro. ¿Listo? Complementamos también algunas partes importantes, por ejemplo, muestra del teorema del área utilizando la trigonometría, ¿no? Fórmula trigonométrica, sería para un triángulo, la longitud de un lado, y en este caso, el valor de nuestra alturita, ¿sí? Nuestra alturita. Con lo cual vas a determinar, bueno, alturita sevillana, ¿no? Correcto, sevillana. Entonces, esta sevillana que estás trazando va a formar un ángulo. Voy a determinar el producto de el lado M y la sevillana trazada entre 2 por el seno del ángulo que forma. Seno de alfa, ¿correcto? Una vez que hemos hecho eso, vamos a ver casos particulares, como por ejemplo el área en función de ¿quién? Del radio de la circunferencia inscrita, el radio del triángulo, ¿correcto? Que sería el semiperímetro de toda la figura, ¿no? De la región triangular, multiplicado por dicho en radio. Recuerda que el semiperímetro es la suma de los lados entre 2, ¿correcto? También vamos a encontrar el área utilizando los lados y el radio de la circunscrita, lo cual sería el producto de A por B por C entre, correcto, entre 4 veces la longitud del círculo. Muy bien, vamos entonces a continuar con la siguiente parte. Vamos a ver lo que viene a ser, en este caso, el área utilizando el radio de la circunferencia X inscrita, la que es tangente a un lado y a la prolongación de los otros dos lados. ¿Qué vas a utilizar? Semiperímetro, es decir, A más B más C entre 2, menos, recuerda, esta circunferencia es tangente directamente al lado BC, menos el lado A. Todo multiplicado por el R sub A, que es el radio de tu X inscrita. ¿Correcto? Ahora, también recordemos que hemos visto nosotros dentro de las relaciones métricas el cálculo de la altura, pero también está ahí dentro de estos conceptos, digamos, el teorema de Herón, que es parte complementaria de áreas, ¿no? Es decir, si yo tengo la longitud de los 3 lados de una región triangular, yo puedo calcular su área utilizando solamente los lados. Para esto vamos a trabajar por el semiperímetro menos A, menos B, menos C, ¿correcto? Y todo lo vamos a multiplicar y luego sacarle una raíz cuadrada. Bien, te preguntaría si todo queda claro hasta ahí, chicos, pero recordemos que prácticamente es, digamos, un trabajo asincrónico, ¿no? Es decir, vas a repotenciar, vas a visualizar este video y espero que también te sirva bastante para que queden muy claros los puntos que estamos mencionando. Correcto. Muy bien, continuamos. Vamos con la siguiente parte. Por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros tenemos dentro del complemento de las relaciones de áreas, ¿no? Es decir, digamos, el siguiente paso del cálculo de las áreas. Trazas una sevillana y esta sevillana determina segmentos parciales, por ejemplo, que van trabajando de la mano con las regiones, ¿no? Es decir, la región S1 y la región S2 se va a complementar con A y B, los segmentos parciales. La razón de A y B también debe ser la misma, ¿no? Pero eso es cuando es el caso de una sevillana, Ahora, si nosotros, por ejemplo, indicamos que esa sevillana se convierte en una mediana, caso muy particular, entonces, como la razón entre A y B, la razón entre A y A es 1, ¿eso qué significa? Que la única manera de que las partes sean 1, ¿cuál es? Es que desaparezca, ¿correcto? Las partes serían equivalentes entonces también áreas iguales, o recuerda el término equivalentes. A sub 1 igual a ¿quién? Al valor de A sub 2. Recuerda, la razón A entre A1, si son iguales, esa razón también se mantiene igual. ¿Correcto? Muy bien. En el siguiente caso vamos a observar, por ejemplo, los puntos medios, ¿no? Y eso se llama base media, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué razón genera la base media para las razones parciales en la figura triangular? Y eso se va a dar como una razón de 1 a 3. No te olvides, ¿ah? Las razones parciales son de 1 a 3. Correcto.
De igual forma, si trabajo con la figura y la cebiana interna y ubicas un punto en esa cebiana, ese puntito va a generar con los extremos región igual a S1, la región S2, y la razón de las partes verde y color azul serán proporcionales a los segmentos ubicados por las mismas cebianas, ¿no? B entre A, ¿correcto? S1 entre S2, B entre A. Muy bien. Ahora, vamos a complementar la siguiente parte también con algunos puntos interesantes, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si para esta región triangular ese punto representa el baricentro? Entonces, vas a trazar desde el baricentro los segmentos dirigidos a cada vértice y vamos a generar tres regiones. ¿Qué va a ocurrir con estas tres regiones? Las tres regiones deben ser, en este caso, equivalentes o iguales, ¿no? Término muy común. De igual manera, tengo el baricentro y vamos a trazar las tres medianas relativas a cada uno de los lados. ¿Qué generaste? 6 regiones. Y bueno, finalmente esas 6 regiones que se van a formar deben ser equivalentes o iguales. ¿Correcto? Muy bien. Todo correcto hasta esta parte, entonces estamos complementando lo que viene a ser la parte de áreas. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a algunos casos particulares donde vamos a determinar eh, el área de la región generada a partir de nuestra figura triangular. ¿Correcto? Listo. Vamos entonces a continuar. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos aquí dos triángulos y ambos tienen longitudes muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, tengo A y B, acá también tengo C y D, y angulitos omega y phi. Vamos a indicar que los valores de omega y phi pueden ser en un caso iguales, o en un segundo caso pueden sumar siendo 80. Si ocurre eso, lo que vas a poder afirmar es lo siguiente, ¿no? Que entre los elementos que se van a trabajar, la razón de las áreas se debe cumplir que S1 es como el producto de A por B por el seno de omega, pero en S2 sería C por D por el seno de phi, ¿correcto? Entonces, finalmente, si yo aplico seno a cada uno de ellos, si los valores angulares son iguales y la razón seno también son iguales, por lo tanto, también ocurre eso con el seno de ángulos suplementarios. Así que del ángulo no va a depender la razón. ¿Va a depender de quién? Del producto de A por B entre el producto de C por D. Muy bien. Hasta ahí todo bien, chicos. Espero que haya quedado muy claro esta parte para que se pueda también determinar algunas ideas muy prácticas. Mira, se indica, ¿no? Si nosotros tenemos en esta primera relación, eh, el seno de los ángulos, como te indicaba, que son iguales, ¿no? También lo mismo debe ocurrir con sus suplementos. Entonces, si S1 lo hemos determinado de esta manera y S2 de esta forma, la razón, la división que vas a generar, cancela justamente el término seno y nos quedaría la razón solamente de A, B entre C y D, ¿no? Eso es lo que se va a generar. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con la siguiente parte, que sería para nosotros teoremas particulares, ¿no? Por ejemplo, el teorema del triángulo y el ángulo que se va a generar eh, en uno de los vértices y los segmentos que generan la circunferencia inscrita en el lado opuesto a ese ángulo, ¿no? M y N. El área de una región triangular la vas a calcular utilizando M por N, pero vas a trabajar con la cotangente de la mitad de teta, cotangente teta medios. En el caso si ese angulito teta se convierte en un ángulo recto, triángulo, rectángulo, entonces la circunferencia inscrita va a generar en el punto de tangencia los parciales, que en producto que genera el área de nuestra región triangular rectangular. Muy bien. Ahora, vamos con la última diapositiva. Última diapositiva. La relación que hay entre el inradio, alturas y el radio. Por ejemplo, si yo tengo en un triángulo las tres alturas trazadas, H1, H2 y H3, y los lados relativos a cada uno en el orden A, B, C respectivamente, se va a cumplir que entre la suma de inversas de las alturas debe ser igual a la inversa del
radio de la circunferencia, correcto, de la circunferencia inscrita. Ahora, de igual manera voy a determinar, si yo tengo la figura triangular ABC, que al trazar los ex radios, R sub A, B y C, y el radio de la circunferencia inscrita, también hay una relación importante acá, ¿no? Se va a cumplir que nuestro valor de las inversas en suma de los ex radios es equivalente a la inversa del in radio. Correcto, no te olvides de eso. ¿Ya? Relación de inversas en suma de los ex radios es equivalente a ¿quién? A la inversa del in radio. Bien, vamos entonces con la siguiente parte. Vamos con la siguiente parte. El área en función del producto de todos esos elementos. Ex radio, in radio, ¿correcto? En producto R sub A, R sub B, R sub C, multiplicado por este en radio, en raíz cuadrada, que me debe determinar el área de toda la región triangular. Recordemos que ya hemos visto las fórmulas individuales del radio y del radio, y ahora lo que estamos haciendo es un consolidado de todo este resultado. Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a llegar con el resumen teórico y a continuación empezaríamos con lo que viene a ser para nosotros la parte teórica. Entonces volvemos dentro de un momento, no se preocupen, espero que todo haya quedado claro. Incidimos de nuevo en el repaso de todas estas fórmulas, ¿correcto? Muy bien, jovencitos. Continuamos entonces.